así lo blanco se le oscureció. Parece feliz. De Revista Sudestada nosotros nos conectamos con la obra de Raimundo allá por 2003-2004, un compañero que hoy en día colabora externamente, Jaime Galeano, se contactó con Juana y con los realizadores de Raimundo, Birna y Ernesto, y a partir de ahí entendíamos que la obra de Raimundo, silenciada por muchos, pero muchos años y olvidada por muchos cineastas también, tenía que tener un lugar de preponderancia, ¿no? Veíamos que por aquellos años también estábamos investigando sobre la vida de Fabián Polosecchi, y a pesar de que lo de Polo también era muy reciente, su fallecimiento y su salida del aire, eran como que había determinados géneros y determinadas temáticas que parecía que no podían tocarse, ¿no? Que la televisión no se permitía. Entonces la obra de Raimundo impacta de entrada con aquellos cortos que hicieron con el cine La Base, en la cual Juana también participó, pero fundamentalmente como su película que lo demuestra como un gran cineasta y hace que también posiblemente eso le haya costado la vida y no se lo hayan perdonado a las AAA, que son Los Traidores, donde claramente él con muchos actores y una producción la verdad que importantísima para la época, logra demostrar cómo era el mecanismo de la burocracia sindical para poder arreglar con la patronal, y a partir de eso que los obreros de aquellos años y los actuales no sean beneficiados. Entonces la obra de Raimundo siempre rondó, editamos en su momento algunos DVD en conjunto con Juana como para mantener la obra, y posteriormente llegó esto a una gestión del Inca que intentó restaurar las ediciones. Ahora en un ratito vamos a mostrarle la caja que editó y que vamos a donar acá a la biblioteca, donde están restauradas todas sus películas, pero que solamente están destinadas para instituciones sociales, no están a la venta. Pero bueno, los compañeros calculo que en algún momento harán algún ciclo para poder pasar la obra completa, que es importante, y en varios lugares lo están haciendo. Entonces la obra de Raimundo, como decía, siempre estuvo al lado nuestro, dando vueltas en cada lugar donde podíamos. Se pasaba Los Traidores o se podía pasar alguno de los films tan emblemáticos como Me matan si no trabajo y Si trabajo me matan. Y cuando nos enteramos de este proyecto del Inca y de la salida del libro, que tenía digamos, lo lindo de la salida del libro era que aparecía por fin la vida de Raimundo relatada por Juana y muy bien contada por Cintia, que logró tener ese ritmo para contar la historia, que sea en primera persona, pero que a la vez no pierda la objetividad y que no pierda lo que es el contexto histórico, y está muy bien ordenado. Entonces surgió la idea de que ese libro tenía que salir, que tenía que poder conseguirse en los estudiantes, la gente de la calle, los obreros, para que sepan cómo se combatió la burocracia sindical, y decidimos editar el libro en conjunto, que en pocos meses nos pusimos de acuerdo y bueno, logramos editarlo para los 41 años de la desaparición de Raimundo, y hoy en día ya está para que todo el mundo pueda acceder y conocer la vida de una persona importantísima para el cine documental. No por casualidad el 27 de mayo está conmemorado desde hace unos años como el Día del Documentalista en relación a la fecha de la desaparición de Raimundo. Así que bueno, los dejo con Cintia. Les agradezco a todos, a la biblioteca en particular, por siempre apoyar todos los emprendimientos de Sudestada. Que, como les comenté recién, fue una película que hice en medio de la escritura de este libro, que llevó 5 años. O sea, como Juana vive en Nueva York, yo tuve que viajar en el 2011 y después en el 2014 y quedarme con ella durante 3 meses conviviendo y haciendo un largo reportaje, profundo reportaje, a la par que trabajaba con el archivo de Raimundo. Un archivo que consistía en carpetas muy bien ordenadas, así las dejó Raimundo, con cartas, guiones de películas, papeles de todo tipo, contratos de venta de películas, un material riquísimo que él, como parece que era bastante obsesivo del orden, dejó carpetas con el nombre de cada película donde estaba todo el material. Su hermana Greta y Juana se encargaron de mantenerlas a salvo durante tantos años
y la verdad es que cuando yo llegué a ese material estaba prácticamente como lo había dejado Raimundo, ¿no? Había inclusive cartas de papel de avión, que había que tener mucho cuidado para cartas, por un intercambio de cartas con Fernando Birri, cosas que eran una joya, ¿no? Realmente. Entonces, bueno, el libro un poco rescata el espíritu de aventura de Raimundo, ¿no? Es como la vida como una aventura, realmente Raimundo no se tomaba, digamos, muy en serio la vida en el sentido de decir, no sé, hay que tener responsabilidades, hay que quedarse, no sé, en la casa con la mujer y el hijo. Él, por más que tenía a su mujer y su hijo, viajaba y viajaba y viajaba. Y se iba a recorrer Europa o a recorrer Asia y a encontrarse con gente y a ir a festivales, y también intentó hacer una película en Argelia sobre la revolución. Proyectos maravillosos, proyectos muy ambiciosos generalmente tenía Raimundo, ¿no? Entonces, bueno, este personaje que es Raimundo Gleiser, que nació en una familia judía progresista, una familia muy ligada al teatro Yiddish, al teatro en Yiddish, con padres actores que actuaban hasta la madrugada y él se quedaba con su hermana en la casa. En esa casa donde se respiraba cultura, se respiraba libros de Bertolt Brecht, ese teatro, música rusa, había digamos, una valoración de la cultura muy grande en esa casa, que él seguramente mamó, como así también un antiperonismo muy fuerte, que también un poco esa crítica tremenda que hace Raimundo, especialmente en Los Traidores, también uno puede encontrar las raíces en ese hogar, ¿no? Entonces, bueno, ustedes se van a encontrar en el libro con un libro, como les digo, prácticamente de aventuras, de un hombre que en 10 años de vida, porque su primera película es del año 63, la última película es del año 74, dejó una obra impresionante, ¿no? O sea, yo creo que el hecho de que la dictadura lo haya desaparecido el 27 de mayo de 1976, o sea, un par de meses después del golpe de Estado, habla a las claras de que tenían muy claro, justamente, que Raimundo era un líder, que Raimundo era el líder del cine de la base y de un grupo de gente que tenía ideas políticas muy claras, que sabían a dónde iban y que sabían el cine que querían hacer y la transformación en la realidad, en la política que querían hacer. O sea, Raimundo creía profundamente en la revolución socialista y era miembro del PRTR y, digamos, todo su cine, él tenía una frase que es bastante significativa que dice: me importa más la revolución que el cine revolucionario. O sea, él realmente pensaba su cine en función de una transformación profunda de la Argentina, ¿no? Entonces, bueno, desde el PRT, también desde el FAS, el Frente Antiimperialista y por el Socialismo, él hizo una tarea en el área cultural muy grande, aunque no siempre el partido estuvo de acuerdo con sus decisiones, ¿no? Porque imagínense que la película Los Traidores del año 74, que habla de la burocracia sindical, de la historia de un burócrata sindical, termina, lamento contarles el final, supongo que ya todos lo vieron, pero el que no lo vio, termina con un burócrata sindical acribillado por trabajadores que conforman una célula, ¿no? Una célula que quiere tomar el sindicato. Entonces ese final no le cayó muy bien al partido, porque decían, bueno, no es lo que nosotros queremos, no pensamos que la solución para la burocracia sindical sea acribillar al burócrata, ¿no? Pero esto sucedió en medio del asesinato de Rucci, después del asesinato de Bandor y de Alonso, por lo tanto lo que estaba retratando es algo que estaba sucediendo en la sociedad, ¿no? La película, digamos, es muy inteligente en el sentido de que deja librado al espectador pensar si cuando se habla de asesinar a un burócrata es algo literal o tiene que ver con hacer algo para que los obreros tomen los sindicatos, para que sean sindicatos en manos de los trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, esta riquísima obra de Raimundo está recorrida en este libro, y como les comentaba, cuando estábamos terminando de escribirlo, nos llega la noticia de que el Instituto de Cine estaba
estaba interesado en editar el libro y además restaurar la obra completa de Raimundo Gleiser. Bueno, fue una sorpresa enorme. Esto fue en la presidencia del Inca de Lucrecia Cardoso. Y fue realmente una maravilla, realmente estar terminando un libro con semejante investigación y que digan, bueno, ya está, terminalo porque te lo editamos. Me dieron un deadline que casi me muero, o sea, me dieron 2 meses para terminarlo y yo no dormí durante 2 meses, pero tuve una correctora espectacular que me ayudó muchísimo a terminar este trabajo. Y después el instituto hizo un trabajo increíble que después lo vamos a ver, una edición de lujo con papel ilustración, fotos a todo color, una maravilla que nadie podría pagar realmente, solamente el Estado, el instituto puede hacerlo. Y lo que es más importante es la restauración de la obra completa. Y esto se realizó a partir de las copias en 16 milímetros que tenía Juana Sapir en su casa en Nueva York. Ella tenía en su armario donde guardaba las toallas y las sábanas, atrás de las toallas y las sábanas estaban las latas, ¿no? Así era la cosa. La cuestión es que ella las guardó y bueno, con la esperanza de que alguna vez se pudiera restaurar esa obra. Y un día llegó la oportunidad, ¿no? El consulado argentino dijo, vamos a pasar a buscar las latas, las vamos a enviar a la Argentina, Cinecolor con el Inca, van a restaurar cada una de las películas, ¿no? Eso fue posible gracias a una decisión política y bueno, y también con una apertura, digamos, del Inca bastante importante porque, digamos, Raimundo Gleiser quizás no era un personaje que uno podía esperarse de interés del Inca. Por supuesto que Raimundo Gleiser es lo suficientemente importante para que esto suceda, pero al ser antiperonista, un montón de cuestiones, sorprendió un poco. Bueno, nada, genial que lo hayan hecho, por supuesto que Raimundo era alguien que luchó a partir de su cine por la liberación, desde su punto de vista, así que reconocer que Raimundo Gleiser es parte del cine que hay que rescatar, ¿no? De esa tradición. Hay muchos directores de cine que hoy hacen cine, que le fue dificilísimo acceder a las películas de Raimundo, porque no había forma. O sea, yo misma recuerdo haber visto, como hoy vimos aquí, bueno, yo vi La Tierra Quema y Ocurrido en Gualfín en un cineclub de barrio, cuando era adolescente. Y recuerdo haber visto esas películas y que me quedaron, me impactaron de una manera muy especial, ¿no? Y pensar que uno a veces piensa, ¿no? Este tipo de proyecciones, de repente somos un grupo pequeño aquí, hace mucho frío, etcétera, pero realmente pueden generar un cambio enorme en una persona, ¿no? Ver una película que realmente cambie la idea de realidad que uno tiene, ¿no? Y eso a mí me pasó, En ese momento uno podía ver las películas solamente en un cineclub de barrio, en una mala calidad, o un amigo le podía pasar un VHS con una película de Raimundo, era la única manera. Y así surgió en mí, bueno, con los años, la necesidad de conocer más de aquel director, que imagínense, estamos hablando de mediados de los años de los 90, lo que se sabía era que era un desaparecido. Eso era lo primero que surgía cuando uno preguntaba quién es Raimundo Gleiser, ¿no? Un par de fotos había, nada más, no había mucho más. Y hoy ya tenemos otro libro, un libro anterior que salió en el año 2000, que se llama El Cine Quema, no sé si alguno lo leyó, de Fernando Martín Peña y Carlos Ballina. ¿De editorial ya está? No, de Editorial de la Flor es el libro. Muy importante ese libro, del año 2000, y después en el año 2003 se estrena el documental Raimundo, de Virna Molina y Ernesto Ardito. Esas fueron las 2 películas que nos abrieron un mundo acerca de este realizador, ¿no? Y que a mí me inspiraron muchísimo. Yo lo tomé como, digamos, un punto de partida de inspiración enorme para hacer este trabajo. Bueno, y yo por lo menos puedo decir que, por lo que a mí Juana me dice, está muy contenta con el libro, porque ella logró plasmar después de mucho tiempo esas memorias que quería dejar plasmadas, y que ella siempre tenía esta idea de qué va a pasar con esta historia que yo tengo en mi cabeza, que yo viví, cómo voy a poder
pasarla a las nuevas generaciones, dónde va a quedar. Así que ella está muy feliz de que el libro se haya concretado, está muy feliz con la edición de Sudestada y que bueno, finalmente ahora el público puede acceder a este libro, que se puede conseguir en kioscos, se puede conseguir en librerías y también por la web de Sudestada, ¿no? Estamos recién arrancando con el libro, lo tenemos en la mano hace dos semanas, así que es muy poquito tiempo. Y todo eso como que él también, Sí. creo que por su carácter revolucionario no le importaba, ¿no? Claro, le importaba menos. Le importó más dejar el legado, dejar ese final, esa película, el conflicto entre el hijo y el padre, el sindicalismo nuevo y revolucionario frente al viejo. Claro. Bueno, yo creo que Raimundo tenía una pasión muy grande por el cine y tenía una urgencia por hacerlo, ¿no? Porque lo que cuenta Juana en el libro también es que Los Traidores es una película muy compleja, tiene más de 100 personajes, tiene locaciones como el hipódromo, el cementerio de la Chacarita, o sea, había que hacer unos rodajes, digamos que para hacerlos de forma clandestina era muy difícil, o sea, había que hacer entrar un caballo blanco a la Chacarita, pero clandestinamente, o sea, entonces Raimundo, a mí me parece que algo que es muy interesante es que Raimundo hacía cine independiente, cine clandestino, pero no por eso hacía pequeñas películas o sin ambición. O sea, realmente eso no lo coartaba a él. Él se armaba de un equipo que le conseguía, digamos que lo seguía, que estaba de acuerdo ideológicamente con la película, aunque él no daba el guión a la gente. O sea, no había un guión de Los Traidores que se le daba a los actores, como muchas veces se hace, sino que se iban escribiendo escenas, pero Álvaro Melián y Raimundo Gleiser tenían perfectamente claro la película que querían hacer, ¿no? Yo creo que Raimundo sabía en lo que se estaba metiendo. Es algo que uno puede conjeturar, pero yo creo que él tenía digamos, un diagnóstico de la realidad muy lúcido. Por eso cuando llega el golpe de Estado, Raimundo no estaba en la Argentina, estaba en Nueva York, y su productor le dice, no vuelvas porque es muy peligroso, fíjate lo que pasó en Chile, es muy peligroso que vuelvas, y él le dice, bueno, no, yo voy a volver pero me voy a cuidar. Entonces él aquí tenía a su mujer, a su hijo, a sus compañeros, y seguía con ideas de hacer cine, de hacer cosas, y digamos que, o sea, por lo que yo pude ver, él estaba semi-clandestino, porque la última vez donde se lo ve es en el sindicato de la industria cinematográfica. O sea, él va a al sindicato, a SICA, a sacar un turno médico. Entonces no estaba clandestino, o sea, no estaba del todo clandestino, solamente había dejado, digamos, su casa momentáneamente. Yo creo que era una persona con muchas agallas y con una claridad acerca de lo que quería hacer muy grande. Quizá no, lo que pensó es que la dictadura no era lo brutal que fue. Quizás pensó que le iban a dar unos golpes, le iban a tener unos días y lo iban a alargar. Pare ganas de ver películas, de leer el libro, de saber más de Raimundo, y bueno, quedamos en contacto en las redes sociales. Si quieren buscar Compañero Raimundo, y si quieren contactar a Juana también la pueden contactar, que es muy buena onda. No pudo venir hoy porque no se sentía bien, pero está disponible para lo que ustedes necesiten. Así que bueno, gracias. Gracias.